recordando un 4 de noviembre nuevamente. Bueno, son 110 años, ¿no? Son 110 años del cambio de nombre de partido. Esta fecha que, bueno, ustedes saben que para mí es una fecha extraña porque celebrar un cambio de nombre me resulta raro. Pero bueno, en realidad el distrito se creó en 1905 con el nombre de Las Sierras, tenía una identidad, era un distrito con un nombre que estaba relacionado con las características del paisaje, y 5 años después se decide cambiarle el nombre por una cuestión, podríamos decir, de legitimación histórica. Cuando en 1910 se celebran los 100 años de la Revolución de Mayo, la generación del 80, que era la que había construido el Estado Nacional, busca legitimar sus personajes. Entonces, de alguna manera, 1910 vincula con 1810. En ese momento muchas localidades, edificios públicos y todos los demás comienzan a ponerle los nombres de la generación del 80. Entonces es ahí donde a este distrito, que era en ese momento Las Sierras, deciden cambiarle el nombre por el de Torkins, y a partir de ahí lo llamativo es que nosotros festejamos el cambio de nombre. O sea, nosotros hasta 1982-83 celebramos un cambio de nombre de partido. O sea, vinculábamos la fecha más importante de la localidad, o del distrito en realidad, con cambiarle con un personaje histórico determinado que era el fundador de esta localidad. Bueno, a ver, decías vos, el último año que lo tomamos como fecha, pues vos decías, bueno, no es una fecha tan importante, tan relevante, en definitiva es la fundacional, ¿no? Pero bueno, en Torkins se sigue todavía celebrando ese día. Fue el año 83, entonces fue el último año. Exactamente. Nosotros, cuando se establece la fecha fundacional de la localidad, que es el 17 de abril de 1883, y ese año se celebran los 100 años, se conmemora el centenario de la localidad de Torkins, se hace el festejo el 4 de noviembre. Entonces, piensen que esto es así. En realidad, la localidad de Torkins se fundó el 17 de abril de 1883. El 15 de septiembre de 1905 se sanciona la ley por la cual se crea el Distrito de las Sierras, que se promulga unos días después. Y el 4 de noviembre de 1910 le cambiamos el nombre al Distrito de las Sierras para ponerle Torkins. Y eso fue lo que festejamos durante 70 y pico de años. Bueno, y ese 1983, bueno, fue todo un acontecimiento, ¿no? Porque hoy lo comentaba, hasta se dio la particularidad, creo que fue, no sé si habrá sido el único momento, tal vez se haya repetido en otro momento en la historia, de tener dos intendentes digamos, casi en simultáneo, celebrando este 4 de noviembre o este centenario, uno que era comisionado, Néstor Esgamini, y otro era Néstor Catani, que había sido electo hacía una semana antes, ¿no? Exacto. En ese momento, bueno, estuvieron los dos, el comisionado saliente y el intendente electo, festejando los 100 años. Ustedes saben, siempre nosotros recordamos para esa fecha, porque, a ver, ¿qué es lo importante de esa fecha? Que a partir de ahí tuvimos fecha fundacional de nuestra localidad, vinculada al almacén de ramos generales, como todos saben. Y siempre recordamos a Nora Cinquini y a Rodolfo Yar, que fueron los que trabajaron incansablemente en establecer la fecha fundacional de esta localidad. Ese día todos saben que se hizo un desfile terrible, y me gustaría, ayer cuando hablábamos con vos, me gustaba recordar que por ahí nos olvidamos de don Miguel Reinsar, que era el gran organizador de los desfiles, ¿sí? Que se cargaba el desfile al hombro, y que nos enseñó a todos cómo debían organizarse los desfiles, cómo debían ubicarse las instituciones. Y me acuerdo que la última vez que hablé con él, y había algunas cuestiones de protocolo que modificar, él me decía que bueno, que en realidad lo que había que hacer es que el desfile fuese lo más funcional posible, ¿no es cierto? Y me gustaba hoy, bueno, recordarlo a don Miguel, porque bueno, también el museo lo que hace es recordar a estos personajes que por ahí no ocuparon cargos públicos, pero que trabajaron muchísimo por la comunidad y hicieron un montón de cosas. Don Miguel trabajó en un montón de instituciones, y hoy justo que recordamos el desfile que vos me decías ayer, digo, bueno, me parece que es un momento propicio para que hoy lo recordemos también a él. Rodri. Bueno, estamos en un lugar importante porque, bueno, ahí detrás, digamos, donde está ubicado Mariano, aquí, bueno, estaban reunidos un montón de autoridades, más el público y demás, y aquí se depositaron, digamos, documentos en un lugar que no estaba ahora, digamos, como en su momento en el año 1983. Hubo algunas reformas, digamos, pero contanos un poco qué fue lo que ocurrió aquí. Bien, acá se hizo el monolito del centenario. En ese monolito del centenario la idea fue que se guardaran documentos que eran cartas de intención, con las firmas de las autoridades,
algunos y pergaminos, donde se deberían abrir dentro de 100 años, o sea, cuando el pueblo cumpliese los 200 años. En ese trabajo, bueno, ahí estuvo Nora, trabajó muchísimo con eso, y el monolito después fue modificado, según yo hablé una vez, le pregunté a Nora por qué se había cambiado, y ella, bueno, lo que me explicaba, ella y Nora Zinchini y Nora Utter, que también me gusta recordarla porque un montón de material sobre eso es gracias a lo que ella pudo conservar, era que todas las placas se viesen de la misma manera, porque con el monolito vos tenías que dar la vuelta para poder ver todas las placas. Entonces se modificó el monumento para que todas las placas se viesen al mismo tiempo. Y tenemos placas del 83 y placas posteriores que en realidad tienen que ver con el 4 de noviembre y no con el 17 de abril. Pero bueno, la intención en ese momento fue eso. Cuando esto se modificó, se sacaron los tubos en donde estaba guardado el material. Nosotros en el museo no lo tenemos. Según en ese momento Nora me comentó, había sido guardado en caja fuerte y creo que luego se terminó colocando nuevamente acá. Pero bueno, la intención es eso, que dentro de 200, cuando el pueblo cumpla 200 años, esos documentos se abran para ver qué es lo que se había puesto como intenciones cuando el pueblo cumplió el centenario. ¿Se sabe, a ver, así se acierta lo que hay dentro de ese contenido, no? Nunca me lo dijo. Nunca me comentó qué es lo que estaba escrito en esas cartas. Supongo que la gente que participó lo debe saber y algunos, muchos de ellos todavía están acá, así que quizá alguno pueda dar algún aporte con respecto a eso, pero a mí nunca me comentó qué decían las cartas, los papeles. Y el material, en teoría, entonces, tendría que estar ahí, Tendría digamos. estar acá o guardado en una caja fuerte. Bueno, algo importante también para mencionar y que tiene que ver con ese día tan particular de 1983, ese 4 de noviembre, fue un acto que se realizó detrás de las vías del ferrocarril, porque en definitiva ahí, bueno, hay una referencia histórica, ¿no? Sí, está la referencia histórica del primer almacén de Ramos Generales, de ese edificio que, bueno, un tiempo después, no tengo bien la fecha, pero fue demolido y es lo que se tomó como la fecha fundacional del pueblo. En realidad porque prácticamente fue la primera construcción que hubo acá. Ese edificio fue primero la casa de Funke, como casa de administración, ahí vivió Funke, porque ustedes saben que primero estuvo Funke acá y luego Torkins decide instalar Estancias y Colonias Torkins, asesorado por Funke y Funke enviado por Ernesto Torkins acá. Después fue la casa de administración, esa casa de administración fue almacén y también fue el lugar, podemos considerar la primera iglesia de la localidad. En esa referencia que se destapó en ese momento, se colocó en ese momento, junto con la agrupación, en ese momento vino el general Migliore, que acompañó a Nora para poder hacer el descubrimiento de la referencia. La idea es, bueno, justamente mostrar ese lugar como el iniciador de toda esta localidad. Bueno, fue todo, a ver, una jornada muy intensa, ¿no? En cuanto a festejos, actos, protocolares. Bueno, un gran desfile, vos lo decías recién, ¿no? Con el gran Miguel Arrainsar siendo protagonista, organizando nada más ni nada menos que el centenario, donde se movilizó toda una comunidad. Sí, fue un desfile, después hubo un almuerzo en la Sociedad Italiana, y me gustaba recordar también que en ese momento se hizo, Nora y Rodolfo Yarf hicieron un lindo trabajo de archivo oral, que si ustedes ven las fotos, que por ahí que ustedes las tienen, que las hemos compartido, están también en la página del museo, están a todas las personas que se reconoció en ese momento como los habitantes más antiguos de la localidad y a los que se les hicieron entrevistas en ese momento. Y por suerte algunos de esos relatos, si bien no se han conservado las entrevistas, los testimonios orales, pero algunas transcripciones han quedado y eso nos permite conocer nuestro pasado más remoto gracias a parte de ese trabajo. Pero fue una festividad que llevó mucho tiempo, se festejó todo el día y la organización, también hay que destacar que fue una organización toda ad honorem, donde toda la comunidad participó. La organización del desfile fue impresionante. Si ven las fotos, la organización de las carrozas, participó gente de todo el distrito, la movilización de gente fue impresionante, y la verdad es que bueno, son fiestas que bueno, con el correr del tiempo se han ido como resignificando,
Quizás hoy una fiesta de ese tipo no sea un desfile, se podría hacer otra cosa, porque bueno, la realidad es que sí, las fiestas se van resignificando por una cuestión lógica. Bueno, lo cierto es que estamos en un lugar realmente emblemático, histórico, como ese caso detrás donde está Mariano, donde se ubicaron esta documentación. Estamos frente al Palacio Municipal, porque en definitiva la avenida Sarmiento, la Meguino creo que también, bueno, contenían a esas largas y largas comitivas con establecimientos educativos, instituciones intermedias, bueno, todos estaban ese día en la fiesta, hay imágenes por suerte para poder observar. Eso es genial. Y otra cosa, que fíjate que acá donde estamos parados ahora, estamos recordando el centenario y también cuando hablamos del Palacio Municipal nos paramos en el mismo lugar. O sea, este espacio es testigo de un montón de cosas que han pasado en el pueblo. Fíjense que en poquitos metros cuadrados tenemos un montonazo de historia. Entonces, es re importante que nosotros esas cosas las tengamos presentes. Tengamos presente nuestro patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, lo vuelvo a decir, no hablamos de cosas ni de objetos antiguos ni viejos, sino de aquello que a lo que nosotros le ponemos, en realidad, sentido y significatividad. Entonces, fíjense, en este pedacito nos paramos acá y podemos hablar de la historia del municipio, de la gente que pasó por acá, de ese desfile que se hizo cuando se inauguró el Palacio Municipal, de cuando cumplimos los 100 años. O sea, en este espacio pasaron un montón de cosas. Esa es la importancia de los espacios públicos como estos, que constantemente tienen historia que los está transitando. Y como te decía, con respecto a la avenida Sarmiento, como nota de color, en algún momento se llamó Eva Perón, sí, esta avenida, y luego le cambiaron el nombre, fue Sarmiento, Eva Perón, y nuevamente se le puso el nombre de Sarmiento. O sea que primero, sí, fue Sarmiento primero. Primero fue Sarmiento, después le cambiaron el nombre por Eva Perón, y luego le pusieron el nombre de Sarmiento nuevamente. Evidentemente fue durante la época, o sea, el nombre Eva Perón durante la época del gobierno peronista. Totalmente, sí, fue ahí. Fue ahí cuando se le puso ese nombre y luego se le cambió nuevamente por el nombre de Sarmiento. Pero está bueno esto de lo que marcamos siempre y por eso está bueno consultártelo a vos, esto de cómo hace uno para defender lo que es de uno cuando uno no conoce la historia del lugar, ¿no? Es muy difícil también, ¿no? Fundamentar el porqué o bien tener ese sentido de apego y en definitiva tiene que ver con nuestra identidad. Porque a veces uno habla de historia, pero sí, es verdad, hubo gente que ya pasó por acá, hizo su parte de historia, pero nosotros estamos construyendo también lo nuestro, estamos aportando, ¿no? Exacto, nosotros construimos sobre lo construido. O sea, la cultura se construye sobre otra cultura en realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de los espacios que disfrutamos, por ejemplo, es porque alguien en algún momento lo hizo a ese espacio, a estos espacios, para que otros los disfruten. Cuando vos plantás un árbol hoy, es para que lo disfrute el que está dentro de 30 años, en realidad, o 20 años, esa sombra. Entonces, con todo lo otro nos pasa exactamente lo mismo. Lo importante de esto es, además de conocerlo, es darle la significatividad y cuánto a mí esto me representa. Todo objeto, toda representación material tiene que tener una carga simbólica inmaterial. O sea, ¿qué me representa eso para mí? ¿Por qué lo vivo? ¿Qué vivo yo con eso? Así que es re importante. Acá hoy, por ejemplo, cuando nosotros nos acordamos del 4 de noviembre, acuérdense que el 4 de noviembre es un cambio de nombre de partido, pero que nuestra fecha fundacional es 17 de abril. Y este distrito se creó un 15 de septiembre. O sea, son esas tres fechas para que, bueno, repítanlo mucho, así se acuerdan. Mariano, bueno, recordamos a la gente, mañana va a haber acto, en realidad, pero va a ser todo de manera virtual, va a haber participaciones de distintas instituciones, va a haber videos que se van a estar pasando de distintas localidades a través de las redes sociales del municipio. Y bueno, a partir de las 9 de la mañana se va a estar izando el pabellón nacional en cada una de las localidades del distrito de Torkins. Pero aprovechando que lo tenemos a Mariano, le quiero consultar porque bueno, va a haber actividad en la cual va a estar involucrada el 4 y el 5 de noviembre la Casa de la Historia de aquí de nuestra localidad y bueno, está bueno porque en definitiva se va a conocer a nivel nacional seguramente de qué manera se está trabajando aquí. Sí, gracias a Dios nos invitaron a participar el 4 y 5 de noviembre del ABM 2020, que es Archivos, Bibliotecas y Museos, que sintéticamente sería cómo se proyectan post pandemia. Nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos un video donde contamos cómo se crea el Museo Casa de la Historia. Bueno, lo hemos compartido en distintos espacios. En uno de esos espacios que lo compartimos gustó, entonces nos pidieron que mandemos un video breve contando, bueno, más o menos la historia y cómo nos proyectamos.
Así que bueno, en estos 2 días participamos con un montón de otras instituciones, museos, archivos y bibliotecas, como les comentaba, donde contamos cuál va a ser cómo nos posicionamos post a la pandemia y cómo nos hemos posicionado en la pandemia, porque la realidad es que la pandemia nos permitió organizar un montón de cosas que no podíamos organizar durante la presencialidad. Así que bueno, en estos 2 días va a estar explicado cómo el museo se posiciona, bueno, qué es con su protocolo de aforos, por un lado, cómo trabajamos la virtualidad y cómo la vamos a seguir trabajando, las actividades que se van a hacer dentro del museo, puertas afuera, un museo que se empieza a mostrar mucho más poroso desde la virtualidad para que todos podamos seguir manteniendo contacto. O sea, la institución se mantiene viva en función de la presencia que tiene la comunidad. Si la comunidad no puede ir al museo, pues bueno, el museo se posiciona por la comunidad. Pero la idea es que nosotros tenemos que tener presencia constante y que todo el mundo conozca el funcionamiento del museo. De hecho, hemos seguido trabajando incluso hasta con escuelas en forma virtual, hemos tenido muchas consultas. Les cuento que también se han digitalizado muchísimo material, o sea que saben que una de las premisas del museo es la democratización de los contenidos. Entonces, hay un montón de material que Eugenio ha estado digitalizando y cuando nos piden consultas se comparten un drive y tienen acceso a lo que hay en el museo, básicamente. Así que bueno, estamos muy contentos con eso, con esta invitación, poder participar y se visibiliza esta institución que bueno, llevó tantos años crearla y por suerte la mantenemos en pie. Mariano, gracias como siempre por hacer docencia con nosotros y aunque a veces te hago repetir las cosas porque bueno, el tema es que me las olvido, ¿viste? Entonces necesito repreguntarte, pero bueno, lo importante en definitiva es que es esto, ¿no? De mantener viva la historia y seguir construyendo. Y gracias nuevamente. Sí, mantener viva la historia y entender que el patrimonio es lo que nos identifica, lo que nos hace distintos. Y eso está bueno, tener algo que marque la diferencia en esta localidad. Así que bueno, muchas gracias a ustedes que siempre difunden todo lo que hacemos, que nos tienen en cuenta, y a toda la comunidad. Los invito mañana, va a haber algunas historias de Instagram en el Instagram del Museo Casa de la Historia. Búsquenlo como @Museo Casa de la Historia Torkins, donde yo voy a hacer algunos vivos explicando algunas cositas más del 4 de noviembre.